explica desde solo los términos chavistas y no chavistas. Se explica desde dos grupos de personas que atravesaron el mismo quiebre. Los que se quedaron y los que nos fuimos. Soy Andreina Marturet, consultora en reinvención profesional y migrante venezolana. Y en este video te quiero contar por qué la experiencia venezolana es uno de los casos más crudo y, por no decir crueles, de cambio no elegido. Y por qué entender esto es clave para leer lo que está pasando en el mundo profesional, laboral, de negocios y global en sí mismo, y prepararnos para lo que ya está pasando, pero que a lo mejor no te has dado cuenta. Bienvenido. Y si todavía no te has suscrito a mi canal, este es el momento, porque la estadística dice que más de la mitad de las personas que ven los videos no están suscritos a los canales, así que con esto me vas a ayudar a mí a llevar mi mensaje a muchísimas más personas y generar un mejor impacto. Así que no te olvides de suscribirte. Y mientras tanto tomamos cafecito. Cortesía de Café Juan Valdés. Venezuela fue un quiebre del contexto económico, político, legislativo, institucional, social, laboral, todo al mismo tiempo. Y cuando eso pasa, se cae, y aquí nos metemos en materia, se cae una ilusión que hoy por hoy es muy peligrosa. La idea de que el esfuerzo por sí solo alcanza. Ahí es cuando el cambio deja de ser un concepto teórico y comienza a volverse una experiencia, digamos, corporal, emocional, gestual, económica. El cambio termina siendo una experiencia, baja del libro. Y frente a este quiebre aparecieron dos caminos. El camino del que se fue y el camino del que se quedó. El camino del que se fue tuvo que aprender algo muy rápido, sobre todo aquellos venezolanos que se fueron profesionales, porque no es lo mismo ser turista que migrante, ¿no? Nosotros tuvimos, y aquí lo voy a decir en primera persona porque me pasó a mí y es algo que le pasó a la mayoría de los venezolanos profesionales que no fuimos, y seguramente esto se puede extender a otras nacionalidades migrantes, pero nosotros tuvimos que aprender rápido que nuestro título universitario no hablaba solo por nosotros. Nosotros tuvimos que aprender que la forma en la que nosotros contábamos nuestra experiencia no se entendía automáticamente. Nosotros tuvimos que reorganizar, tuvimos que volver a mirar atrás y reconstruir nuestro storytelling profesional ajustado a lo que culturalmente ese lugar que nos recibió podía entender, a ese mercado al que fuimos podía entender. Y sobre todo entendimos y nos dimos cuenta, que también fue un golpe muy, muy duro, que nadie nos iba a reconocer nada por default. Nosotros teníamos que hacer un esfuerzo mayor por mostrar nuestro valor. Y eso hizo que nosotros, rompiéramos un montón de creencias que considerábamos las que nos servían para nuestro crecimiento profesional, como por ejemplo la estabilidad. Ustedes mismos que me están viendo en este video deben ver a un montón de venezolanos en el mundo trabajando de Uber, de Cabify, de Rappi, de pedidos ya en Globo, ejerciendo labores que no corresponden a su perfil profesional. En ese mundo, en esa cabeza, yo quiero ubicarlos por un momento. Piensen en el joven que estudió ingeniería, que estudió comunicación social, que pasó 4 o 5 años en su universidad. Piensen en la ilusión de ser estudiante universitario, de su graduación, de ese gran logro que hizo para su vida, para su familia, de ese profesional que tuvo un recorrido importante en su país, en distintas empresas, y que de repente llega a un lugar y hay la sensación de que nada de eso vale. Eso es un impacto muy grande, no solamente en cómo nosotros nos proyectamos profesionalmente, ¿no? Sino es un impacto grande en nuestra autoestima y sobre todo en nuestra mentalidad. Ahí nosotros nos dimos cuenta que teníamos que crear opciones. Nos dimos cuenta que todo lo que nosotros traíamos como bagaje, ¿no? Como creencias de cómo crecer, cómo proyectarse, cómo hacer las cosas lo mejor posible, por ahí no servían tanto. Y fue un golpe. Fue un golpe emocional, fue un golpe
energético, fue un golpe a nuestra autopercepción como profesionales y como personas. Así que nosotros no solamente pasamos de ser los grandes profesionales de la reinvención, sino que también pasamos a ser las personas que obligatoriamente tuvimos que cambiar nuestra mentalidad para poder abrir opciones, crear opciones nuevas, reconstruir lo que significaba para nosotros estabilidad y generar dinero, porque teníamos muy probablemente la mayoría una familia que mantener, una vida que sostener y un futuro que construir. Ahora bien, también está el otro grupo que eligió el otro camino, el camino de quedarse en Venezuela. Y ese camino no fue menos difícil, al contrario. Porque ese grupo de personas que eligió quedarse también tuvo que enfrentar una realidad y también tuvo que transitar un contexto y una situación que lo llevó a un cambio de mentalidad, sí o sí. La gente que se quedó en Venezuela aprendió a sobrevivir con menos, aprendió a reinventarse dentro del caos en su máxima expresión, aprendió a desarrollar creatividad para crear cosas nuevas, aprendió también a dejar de lado la comodidad de cómo vivía y comenzar a buscar otras formas de vivir, porque el contexto te estaba te estaba poniendo obstáculos por muchos lugares, y si hay algo que tiene el latinoamericano es que no se rinde nunca. Pero además, este grupo de personas que se quedó también desarrolló resiliencia, porque también estuvo impactado por el familiar que se fue, la situación que tenía que seguir describiendo y viviendo. Tenía que leer todos los días el contexto venezolano, porque el contexto venezolano, cuando tú tienes un país que quiebra de una manera, que implosiona en todos sus ejes de una manera tan drástica, cada día es distinto, cada día pasa algo nuevo, cada día hay que tener una lectura distinta de lo que ocurre y ajustarse y adaptarse. Entonces, fíjense que fueron distintas decisiones, pero al final una misma conclusión. La mentalidad vieja nos dejó de servir. Y lo que empezó a valer más que cualquier título o cualquier certificación fue la capacidad de leer, interpretar y pararse frente a las nuevas cosas que ocurrían en nuestro entorno. Y eso no es muy distinto que lo que nos está pasando a todos a nivel global. Y de eso vamos a hablar ahora. Algo muy importante, quiero que dejemos a Venezuela de lado un momento, porque lo que pasó en Venezuela y lo que sigue pasando, ustedes sabrán que todavía sigue pasando, no es una rareza histórica, ¿no? Hemos visto situaciones de cambios drásticos a nivel de toda la historia de la humanidad, así que no es algo que sea muy distinto, si bien esto obviamente tiene elementos, digamos, nuevos. Hoy el mundo está cambiando de una manera impresionante y es tan rápido los cambios que estamos teniendo que terminan siendo silenciosos, como que no estamos teniendo la capacidad de respuesta y de adaptación que a la par de la velocidad de los cambios. Y yo quiero traer en este momento dos ejemplos que para mí son muy importantes y que va mucho de las cosas que a mí me gusta investigar y que a mí me gusta contarles a ustedes, que tiene que ver con el mercado laboral y la mentalidad profesional. Lo que realmente marca la diferencia es saber comunicar valor. Y para saber comunicar valor, tú tienes que tener claro cuál es tu valor. Hacer visible lo que tú puedes resolver, construir criterio, no solamente trayectoria. Y aquí quiero y el profesional que no entiende eso, desaparece, es invisible. Y aquí quiero decirles algo y quiero volver a conectar con el tema Venezuela. Nosotros los migrantes, a nosotros nos pasó esto. Nosotros llegamos a las entrevistas de trabajo con los CV, con la lista de logros, con la lista de títulos, pero con trabajos donde nuestro entrevistador muy pocas veces pudo verificar que efectivamente todas esas referencias eran reales o no. Nosotros llegamos a las entrevistas de trabajo, por más que investigáramos sobre esa entrevista, sobre esa empresa, a llegar con una cultura que por ahí habían cosas que eran importantes y nosotros todavía no lo sabíamos. Entonces, para nosotros y para un proceso de reinvención, para un proceso de poder luchar para entrar en el mercado laboral, fue muy importante comunicar valor, entender que nosotros no nos vendemos y no mostramos lo que somos capaces de hacer solamente con una lista de
con un check trabajé aquí, trabajé allá, no le importa eso a nadie. Entonces, yo creo que nosotros como venezolanos y todo nuestro proceso tiene muchísimo valor y sobre todo tiene muchísima vigencia. Y a ti, que no eres venezolano, que no tienes por qué pasar tu país ni tu gente tiene por qué pasar por lo que pasamos nosotros, no tienes por qué vivir esas situaciones para darte cuenta de que la mentalidad de cambio, la mentalidad profesional es nuestro principal activo. Como pasó en Venezuela, los grandes cambios no llegan de golpe, ¿no? Hay señales, y hay señales que nosotros, por supuesto, como población ignoramos, ¿no? Les doy un ejemplo. Bueno, Hugo Chávez ganó unas elecciones con muchos votos, o sea, había gente que realmente creía en él. Permiso, me voy a tomar un cafecito. Si hay algo que nosotros aprendimos, y lo aprendimos a los golpes, por no detectar las señales, es que el status quo no es una zona segura. Que la estabilidad no es un lugar, es una capacidad, ¿sí? Y es una actitud, y que la adaptación, adaptarnos, reinventarnos, no es traicionar nuestra historia, es evolucionar nuestra historia. Y muchos de los venezolanos que nos fuimos, por mucho tiempo sentimos culpa, y muchos venezolanos que se quedaron por mucho tiempo sintieron resentimiento y se sintieron en algunos casos ninguneados por los otros. De hecho, hubo una época donde había una especie de quiebre de vínculo entre los que se quedaron y los que se fueron, y hay incluso quiebres de vínculos familiares entre las personas que se fueron y se quedaron, porque hubo gente que pudo evolucionar su mindset y hubo gente que no dentro de las mismas familias, y se dificultó la continuidad de las relaciones. Y eso que estoy diciendo no es poca cosa. Por eso para mí cambiar nuestra mentalidad a tiempo, entender las señales que nos está dando el contexto para poder encarar las situaciones es vital para poder vivir y para poder vivir en paz, para poder vivir con tranquilidad. El mundo está cambiando. No necesitamos otras Venezuelas, pero sí necesitamos poder leer lo que está pasando afuera en el contexto en el que al que nosotros pertenecemos. Y la pregunta no es cómo te encuentra el cambio, porque ya está ocurriendo y va a seguir ocurriendo y cada vez va a ser más rápido y más disruptivo. La pregunta es, ¿estás preparada? ¿Estás resistiendo? ¿Estás negando? ¿O realmente estás leyendo las señales antes de que te duela un poco más? Cuando el contexto cambia, la mentalidad sí o sí tiene que hacerlo. No para que entres en pánico, sino para que estés a la altura del momento y del tiempo que te toca vivir. Soy Andreina Marturet, profesional venezolana migrante, y ojalá que estas palabras te ayuden a que tú puedas ver opciones y que puedas vivir una vida mejor. No te olvides de suscribirte.